Decíamos antes de irnos a la pausa que los actuales precios de los combustibles estaban fijados en un momento en que el petróleo, el barril de petróleo costaba $95. Hoy día ronda los 78, $79. Pero también le digo, ya el presupuesto que había, el dinero que había estipulado o estimado para el presupuesto, para el- los subsidios a los combustibles y a la electricidad, pues se había agotado en el primer semestre. Porque recuerden que el petróleo llegó a estar, este presupuesto se hizo, el presupuesto del 2026, tomando como referencia el precio del petróleo a $70 el barril. Ocurre que el barril de petróleo llegó a colocarse por encima de los $100 de febrero para acá. Después Estados Unidos comenzó a bombardear a Irán y eso provocó el cierre del estrecho de Hormuz y ya ustedes saben, por ahí pasa el 20% del petróleo que va a Occidente, o sea, que sale del Medio Oriente hacia Occidente y de ahí sale no solo petróleo, sino también alimentos, fertilizantes y todo eso provocó una escalada alcista de esos productos, tanto de productos alimenticios, porque cuando te sube el precio del fertilizante, que llegó a duplicarse una tonelada, el precio de una tonelada de fertilizante durante todo este proceso de guerra, pues ahora necesita un periodo para recomponerse. Algunos economistas estiman que todavía los efectos de esta guerra se van a sentir hasta el mes de enero, porque la recomposición de todas las economías va a necesitar tiempo, unos 5 o 6 meses. Pero, ¿qué pasa, señores? Y nosotros decimos allá en el Cibao que no, alguien le tiró jabón al sancocho. Y al parecer esa es la posición de Israel en este momento, que siendo uno lacayo de Estados Unidos, y Estados Unidos y Donald Trump firma un memorando de entendimiento con Irán, pero no lo incluyen a ellos porque ellos son unos peones de Estados Unidos. Pero entonces Israel en ese momento, en el momento en que se firma el convenio, entonces se embalantona y dice, no, nosotros no somos una república bananera y a nosotros no nos tomaron en cuenta para la firma del convenio, por lo tanto nuestra guerra con el Líbano continúa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Israel tiene intenciones de expandirse, de ir tomando territorio del Líbano o territorio que tengan que ver con los palestinos para ir ampliando su dominio en esa zona del Medio Oriente. Ese acuerdo, Irán, que es un aliado estratégico de los palestinos y que también tiene sus intereses ahí en el Medio Oriente, Irán dice no, cualquier acuerdo debe incluir el cese de las hostilidades de Israel sobre sus vecinos en el Medio Oriente. Trump lo acepta, lo firma, pero ahora Israel dice que no va a cumplir con eso. Entonces, Irán responde, bueno, pero ese es el punto 1 del acuerdo. Y si Estados Unidos no es capaz de que sus aliados en la zona cumplan con el punto 1 de ese acuerdo, entonces ese acuerdo queda invalidado. Si eso ocurre, es posible que en el momento que usted esté viendo este programa, se hayan recrudecido los enfrentamientos ahí en el Medio Oriente y se haya echado por la borda ese acuerdo que fue firmado el pasado jueves por las autoridades de Irán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Porque en Irán también, y sepan esto, en Irán también hay una situación medio conflictiva. Y es que internamente hay un consejo presidencial, hay un presidente de la República
dentro de Irán, pero hay también lo que se llama un ayatolá, que es para los árabes, para los persas, que es un líder espiritual. Y aunque las autoridades del Consejo de Gobierno hayan decidido firmar un acuerdo de paz, el líder religioso, Jomeini, creo que es el nombre, ese líder religioso ha dicho, yo no estoy de acuerdo con la firma de la paz, pero la autoricé porque el Consejo Presidencial estaba con esa posición. O sea, que fíjense, y después le llega un momento en que el líder espiritual, Jomeini, diga, vaya, pero ve que yo se lo dije, que yo no quería firmar ese acuerdo, por eso, porque sabía que no lo iban a cumplir. Y del otro lado Israel, que dice que tampoco está de acuerdo. O sea, es un acuerdo, se firmó, pero está tambaleante. Internamente en Irán está tambaleante porque aunque el Consejo Presidencial estuvo de acuerdo y lo firmó, el líder espiritual lo autorizó, pero de luego admitió que lo hizo en contra de su voluntad, que él no estaba de acuerdo con que eso se hiciera así. O sea, vean que es un acuerdo que se nota débil por un lado y débil por el otro lado. Ahora, vamos a ver qué va a pasar, hasta dónde va a llegar la autoridad de Donald Trump sobre Israel, porque si Israel continúa con los bombardeos, es casi seguro que Irán va a volver a participar en el conflicto. Y la vaina se van a joder. Y a Estados Unidos no le conviene. Miren, el que más presión tiene en este conflicto es Donald Trump. Que yo no sé cómo Donald Trump se dejó arrastrar de Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, para participar en esa guerra. Porque Israel comenzó con los bombardeos el 28 de febrero a Irán. Y luego convenció a Estados Unidos para al día siguiente Estados Unidos participara en esa confrontación bélica. Estados Unidos no tenía nada que ganar ahí, nada, absolutamente nada. Solamente se dejó arrastrar de Israel a eso. No lograron nada. Perdieron la guerra. Estados Unidos perdió la guerra. Con ese acuerdo de paz, fíjense, Trump el más apurado estaba de que se firmara. Porque habían perdido, Estados Unidos ha perdido una cantidad significativa que aún el Pentágono y el Congreso tuvieron que parar a Trump y decir, espérate. En la última sesión del Congreso se le pidió a Trump que parara la Cámara de Representantes. No, espérate, no podemos, incluso republicanos votaron por una moción y le pedían a Trump que detuviera el conflicto y que no iban a autorizar más recursos para esa guerra. Solamente en drones, en los drones Irán le tumbó, habían perdido unos 3.900 millones de dólares. Y el Congreso, espérate, pero no hemos ganado nada en esta guerra. Porque querían quitar a las autoridades de Irán. Los Estados Unidos hizo en Venezuela, pero allí no pudo. No pudo. Querían quitarla para apropiarse del petróleo de Irán, no pudieron. Querían controlar el estrecho de Hormuz, tampoco pudieron. O sea, los objetivos principales, el único objetivo ellos cumplieron entre los que tenían, era matar al líder religioso, el ayatolá Khomeini, que lograron matarlo, pero el hijo asumió, el mismo día asumió el poder. El poder fue investido como líder religioso. Y la Guardia Republicana se mantuvo intacta. Y el Consejo Superior, el Consejo de Gobierno en Israel, en Irán, se mantuvo intacto. Y no han podido mover a Irán, incluso en los acuerdos ahora establece que Estados Unidos tiene que indemnizar una parte de los daños provocados a entidades, a industrias estratégicas como la industria petrolera de Irán. Porque Irán también
inteligentemente no decidieron enfrentarse a Estados Unidos, sino, ok, vamos a atacar a los aliados. Vamos a atacar a los aliados. Ustedes saben que Irán atacó a Dubái con unos cuantos misiles cuando comenzó el conflicto. Y en Dubái se retiraron 80,000 reservaciones en un mes. Reservaciones de hoteles en Kuwait, en Dubái. 80,000 se retiraron. 80,000. O sea, el turismo en este conflicto se le cayó a Dubái. Y otros aliados de Estados Unidos en la zona están también sufriendo económicamente porque Irán le ha bombardeado estructuras petroleras o estructuras industriales. Solamente por el hecho de ser aliados de Estados Unidos. Entonces, es un conflicto que aunque usted lo ve así, solamente entre estos dos países, está envuelto, ha logrado envolver a casi toda la zona del Medio Oriente. Desde Irán también se han producido ataques a Irak, a zonas comerciales de Irak, protegidas. Estados Unidos se comprometió a proteger a embarcaciones y a puertos de los países aliados. A los Estados Unidos se convirtió, Estados Unidos prometió proteger. Entonces, cuando usted analiza desde estos puntos de vista económicos, desde el punto de vista social, usted entonces dice, y desde el punto de vista militar, usted dice entonces Estados Unidos perdió la guerra con Irán. Y todavía falta el proceso electoral en Estados Unidos. Son las elecciones de medio tiempo, que son ahora en noviembre. Y vamos a ver cómo le va a ir a los republicanos, respaldados por Donald Trump, después de esta vergüenza en el Medio Oriente. Porque los norteamericanos sí son orgullosos con eso. Por eso les permiten, por eso siempre tienen una economía de guerra. Porque se creen una realidad o se creen como un mandato, como una filosofía, la doctrina Monroe de América para los americanos. Pero la de Donald Trump no es ni siquiera esa. La de Donald Trump es el mundo para los americanos. Pero Trump ha perdido la perspectiva de que el mundo ya no es como tú lo veías hace 10 años. Ya el mundo es otra cosa. Y ya nadie puede pensar en el mundo como un gran imperio que logre que el mundo se arrodille a mi pie. Trump pidió a la OTAN y a la Unión Europea que lo apoyaran en su conflicto con Irán. Y todos los países, no, pero espérate, ese no es un problema de nosotros. Este es un conflicto tuyo, es un problema, tú te lo creaste, pues tú tienes que resolverlo. Entonces, eso te dice que ya no es la influencia que Estados Unidos tenía, ni sobre Europa, ni sobre el Medio Oriente, y ni siquiera sobre todo lo que es la parte de América Latina. Amigos televidentes, llegamos al final del programa de hoy y será el próximo sábado cuando nos juntemos de nuevo aquí en Ahora TV, Canal 3, Coloquio Cultural y José Antonio Torres para conversar con ustedes. Buenas noches y hasta la próxima semana.